Bueno, señores, ya que estoy en esto y no sé cuándo volveré a grabar videos largos, vamos a grabar un último video. Empecé a grabarlos, qué sé yo, a finales del jueves y estamos en la madrugada del viernes y voy a grabar el tercero, ¿no? Han sido videos largos, este no va a ser tan largo. Em, bueno, Madrid, coordenadas de Madrid, 2:24 de la mañana, de la madrugada. Y les habla Concha Seijas, en la madrugada del 5 de noviembre de 2021. Vamos a hablar en este video del Renacimiento y el humanismo. Cuando uno dice Renacimiento, bueno, inmediatamente se piensa en el siglo XVI, ¿no? Y en el momento justo después de finalizar la Edad Media, ¿no? La primera Edad Moderna, después de la Edad Media, viene la Edad Moderna. En otros videos explico este tipo de divisiones, ¿no?, de la historia, a fin de poderla estudiar. En la primera Edad Moderna, o la más temprana Edad Moderna, está protagonizada por el Renacimiento. El Renacimiento es sinónimo, entre comillas, de civilización, entre comillas, o cultura, entre comillas también. El Renacimiento se le llamó civilización, se le llamó cultura y comenzó en general en Europa en el siglo XVI. Es el paso del mundo medieval a la modernidad. La mayor parte de la sociedad en este momento es analfabeta, hay que tomar en cuenta, ¿no? A pesar de la difusión de la imprenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Renacimiento realmente es algo que le ocurre a una minoría de la población. A aquellos que son analfabetos no les sirve de nada el Renacimiento, ¿no? En este sentido podríamos decir que es un movimiento elitesco, pero realmente los renacentistas no son los culpables del estado deplorable del analfabetismo, ¿no? La enseñanza en los primeros años de la Edad Moderna, a pesar de que estábamos en pleno Renacimiento, no sufrió grandes cambios. Las primeras letras se daban en las iglesias locales, en unos pocos colegios, y los ricos, pues, contrataban, y la monarquía y la nobleza contrataban preceptores privados. Es decir, la monarquía, la nobleza, el clero y la burguesía rica contrataba preceptores privados. La enseñanza superior se daba en las universidades, ¿no? Pero en lugar de apoyar el Renacimiento, las universidades en el siglo XVI se convirtieron en un freno a la innovación. ¿Por qué? Bueno, las universidades surgen en la Edad Media bajo el patrocinio del Papa, o del obispo, o de ciertos reyes, ¿no? A estos no les conviene para nada el cambio, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. No les conviene en lo absoluto este cambio cultural, ni mucho menos que el conocimiento sea ampliamente difundido. Entonces, utilizan las universidades, que son de ellos, como un freno a la innovación. Vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué significa renacimiento? Renacer. Una vuelta a la vida, volver a nacer, ¿no? ¿Por qué le han puesto ese nombre? Bueno, porque en el Renacimiento se trató de recuperar el mundo antiguo y sus valores. Cuando se habla de mundo antiguo en Occidente, ¿de qué hablamos? Hablamos de Grecia. Hablamos de la antigua Grecia. En el Renacimiento se busca volver a estos valores de la antigua Grecia, ¿no? Recuperar aquel mundo que en este momento, en el siglo XVI, se comienza a ver como un mundo que era ideal, ¿no? No importa si lo fue o no, así se comienza a ver, ¿no?
El origen del Renacimiento es italiano, sin duda alguna, y en Italia comienza en el siglo XIII. Y está un poco más avanzado en el siglo XIV. En el siglo XIV ya el Renacimiento ocupa toda Italia. Recuerden cuando se habla del 480, etcétera, ¿no? Bueno, el origen del Renacimiento que no quede duda de que es italiano. Y empieza en el siglo XIII, se extiende por toda Europa en el siglo XVI. Se recuperan durante el Renacimiento valores éticos, valores literarios, valores vitales, vitalicios que tienen que ver con la vida, porque, bueno, ahorita digo por qué. Y hay una nueva visión del mundo y del hombre. ¿Por qué hablo de valores vitales que tienen que ver con la vida? Porque en la Edad Media fueron 10 siglos de total obscuridad, donde el cristianismo, sobre todo en su versión más dañina, que es el catolicismo, impuso la quema de brujas, la quema de científicos, la quema de filósofos, todo era pecado, el sexo era pecado, todo lo que podía ser hedonista era pecado, disfrutar los placeres de la comida era pecado, bañarse en el mar era pecado. En la Edad Media, en esos 1000 años de oscuridad, todo era pecado, ¿no? Pero sin duda los reyes y los grandes jerarcas de la Iglesia Católica seguramente sí vivieron una vida muy hedonista, ¿no? Para ellos no era pecado, seguramente, ¿no? Bueno, en la Edad Media todo era pecado. Se produce la Inquisición, aunque la Inquisición en el siglo XVI regresa, ¿no? La Edad Media, no, la Edad Media castigaba con la muerte a cualquier persona, a cualquier científico que descubriese algo novedoso, castigaba cualquier nueva corriente filosófica. Y el arte en la Edad Media tenía una utilidad política, una utilidad religiosa. En la Edad Media, religión y política eran lo mismo. Y el arte tenía una orientación religiosa. Grandes obras literarias no dejó la Edad Media, por supuesto, pero lo que dejó fue la gran arquitectura, sobre todo, la gran arquitectura cristiana, sobre todo la católica, ¿no? La Edad Media dejó Europa plagada de basílicas, de catedrales y de todo tipo de templos eclesiásticos cristianos. Hay una variedad enorme de templos, ¿no? Y es una arquitectura realmente espectacular, pero está al servicio de la religión o de la política, que en la Edad Media eran la misma cosa. Hablo de Europa. La Edad Media también fue el arte, no solamente fue en la arquitectura, sino, bueno, como aditamentos de las iglesias estaban esas pinturas que siguen en los muros de muchísimas iglesias, catedrales, templos de todo tipo. También la escultura en forma de bajorrelieves y altorrelieves está presente en los templos de todo tipo. Los vitrales son otra forma de arte que también está en los templos, ¿no? Y luego la pintura, que no estaba en las paredes de los templos, era pintura religiosa casi siempre, ¿no? Y la escultura, casi siempre la escultura religiosa, ¿no? Entonces tenemos una gran expansión de la arquitectura, escultura y pintura, pero con fines absolutamente serviles a la religión, es decir, a la política. Repito, en el Renacimiento se trata de recuperar los valores éticos, literales y vitales del mundo griego, ¿no? Y salir de esa obscuridad de 1000 años, de 10 siglos de la Edad Media, ¿no? El Renacimiento tiene una gran impronta en la política, la religión,
la ciencia, la literatura, el arte, etc. Es un movimiento cultural, en cierto modo, que redescubre y vuelve a los modelos de la antigüedad en todos los órdenes vitales. Hay cuadros, por ejemplo, aquí en el Museo del Prado, del siglo XVI, XVII, XVIII, donde se ven escenas de personas ataviadas con ropajes propios de la antigua Grecia, o sea, de antes de Cristo, ¿no? Y son pinturas hechas en el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Esto indica la influencia que tuvo en la primera etapa de la Edad Moderna el Renacimiento y la influencia que en el Renacimiento tuvo la antigua Grecia. Se redescubre, como ya dije, y se vuelve a los modelos de la antigüedad en todos los órdenes vitales. A través, o sea, ¿cómo se descubre o se redescubre, perdón, la antigua Grecia y sus manifestaciones? A través de tres cosas. De los viajes. Se comienzan a hacer más viajes. La gente viaja, la gente que lo puede hacer, que es poca, viaja y viajando se aprende, eso siempre se ha dicho y es totalmente cierto, y se redescubre el mundo antiguo a través de los viajes, a través de la arqueología. Empieza a haber una gran cantidad de descubrimientos arqueológicos y a través de la depuración filológica. Usando como lengua el latín, aunque los antiguos griegos hablaban griego. Se ponen en contacto los renacentistas, porque durante la Edad Media se leyó a Platón y Aristóteles, sobre todo a Aristóteles, pero en latín, pero un latín traducido del árabe, porque los árabes habían traducido a Aristóteles del griego ático. Del griego ático es el que se hablaba en Atenas en el siglo III a.C. Los árabes habían traducido a Aristóteles del griego al árabe y los latinos tradujeron a Aristóteles del árabe al latín. A través de esas traducciones, que es una doble traducción, doble traición, como dice el refrán, se ponen en contacto los renacentistas con los textos de Platón y Aristóteles, pero también con los de Virgilio, Cicerón, y también con la antigua Roma. Y desde el idioma original, tratan de ir al idioma original. En el caso de Roma, el latín no había problema. En el caso griego sí había problema, porque Platón y Aristóteles, insisto, fueron traducidos por los árabes y luego por los latinos, ¿no? Pero en el Renacimiento se empiezan a tratar de traducir directamente desde el griego ático. En el caso de Aristóteles. Empecé hablando del Renacimiento. Luego hay un concepto más específico que es el humanismo. El humanismo se aplica de manera más concreta a los que en latín se llaman studia humanitatis, los estudios humanistas. En esta época del Renacimiento surge también el humanismo y aumenta, por decirlo así, la humanidad, entre comillas, individual. Ya era hora que el individuo reapareciera, ¿no? Entonces vuelve a surgir el individuo y la humanidad del individuo, no de la tribu, ¿no? Este estudio de las humanidades se basa especialmente en la gramática, la retórica, etc. En una segunda acepción, hay una segunda acepción de humanismo que no tiene que ver con los estudios humanistas, más amplia, que se refiere a la mentalidad y actitud vital del Renacimiento. Se dice que la mentalidad y la actitud vital de los renacentistas era humanista. El humanismo tiene un carácter cosmopolita, se habla de la República de las Letras, etc. Características y factores de difusión del humanismo y del Renacimiento. Los valores
los valores se empiezan a ver a través del hombre individual y de su dignidad. Hay una gran importancia de la educación que comienza a surgir en el Renacimiento, ¿no? Ya lo dije, surge el individualismo por fin, después de 1000 años de oscuridad absoluta. Hay una preocupación por la forma, por la ética, por el amor, por la cortesía, todas cosas que no existían en la Edad Media y que eran incluso anti-Edad Media, hasta delitos, ¿no? Repito, una preocupación por la fama, por la forma, la belleza, por la ética, el amor, la cortesía, la virtud en su acepción original, virtus, y del goce por la vida. Una preocupación del goce por la vida, algo totalmente ausente y castigado durante la Edad Media. También despertó un interés por la naturaleza y por la búsqueda de la armonía y la belleza, y un gran interés en la pintura por el retrato. Italia fue la gran protagonista del Renacimiento y del humanismo. Italia es el origen y el epicentro de ambos, tanto del Renacimiento como del humanismo, ¿no? Estos dos fenómenos están asociados al desarrollo de las ciudades en la Edad Moderna, porque como saben, la Edad Moderna comienza en el siglo XVI, ¿no? Hay un arte al servicio del poder. En el Renacimiento, a pesar de todo, ¿no? El arte tampoco es que es totalmente libre, hay un arte al servicio del poder, sobre todo en Italia. En Italia hay una gran inestabilidad política, hay grandes pugnas, se ejerce el mecenazgo, son los mecenas los que mantienen a los artistas y al mantenerlos les permiten hacer sus obras. Hay pugnas que potencian la necesidad de los gobernantes para afianzar su poder y su prestigio. Y para afianzar su poder y su prestigio, los gobernantes de los diversos lugares de Italia se quieren rodear de cosas bellas, de obras de arte, ¿no? Y financian a los artistas, generalmente mediante el mecenazgo. Ciudades importantes en el Renacimiento italianas, Florencia, por supuesto, con los Medici, Florencia, sobre todo, Nápoles con Alfonso V de Aragón, recuerden que Nápoles fue territorio español, Roma con el papado. Estos son 3 lugares, por nombrar 3, donde los gobernantes se rodeaban de obras de arte porque había una gran preocupación por la estética y por la fama, y el poder implicaba verse bien, verse rodeado de belleza, ¿no? En la filosofía hay un aristotelismo cristianizado. Aristóteles se cristianizó en la Edad Media a través de Santo Tomás de Aquino, a través de Santo Tomás, es decir, de Tomás de Aquino. Y hay un neoplatonismo. Al principio, del Renacimiento, porque luego vienen filósofos nuevos de la época. Ya no hay que recurrir a Aristóteles, ni a Platón, ni a los presocráticos. El humanismo fuera de Italia, bueno, en algún momento el humanismo empezó a propagarse fuera de Italia y sus vehículos fueron la imprenta y los viajes. La imprenta, por supuesto, fue importantísima para difundir el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Ahora, la imprenta al comienzo no era como es ahora. Los libros se hacían uno por uno. No es como es ahora, que le dan a un botón y aparecen 1000 libros, ¿no? O 20.000, no. No era una imprenta tan poderosa, ni mucho menos, pero la imprenta, la imprenta al existir produce un abismo entre antes de la imprenta y después de la imprenta, ¿no? Entonces el humanismo se propaga a través de la imprenta y de los viajes, porque la gente viaja
Y el viajar lleva libros y lleva enseñanzas y lleva conocimiento y cuenta lo que vio, etc. También el humanismo se propaga fuera de Italia con el mecenazgo de muchos monarcas de distintas partes de Europa. Especialmente en Inglaterra tenemos a Tomás Moro como ejemplo del humanismo con su obra Utopía. En los Países Bajos tenemos a Erasmo, que luego pasó a llamarse Erasmo de Rotterdam, o pasaron a llamarlo Erasmo de Rotterdam. Yo no sé de dónde salió el de Rotterdam, porque él era Erasmo a secas. No sé quién le puso de Rotterdam, pero bueno, en los Países Bajos, hoy en día Holanda, etcétera, Bélgica y Luxemburgo, por ahí, surge Erasmo de Rotterdam. Insisto que el apellido se le puso después, que vivió entre 1469 y 1536. Nació en el siglo XV y murió en el XVI. Erasmo de Rotterdam tuvo una vida llena de viajes, lejos de su tierra. Estuvo todo el tiempo itinerando. Vivió en Italia, vivió en Inglaterra, vivió en Alemania y en muchos otros lugares, pero no vivió en España. Erasmo de Rotterdam tenía algo contra España, que todavía no he descubierto qué era, pero se sabe que tenía algo contra España. Yo no lo culpo. Escribió una obra muy conocida que es el Elogio a la Locura. Fue consejero del joven Carlos V. Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿no? El nieto de Isabel la Católica. Fue su consejero. Ahora, ustedes dirán, bueno, si fue rey de España, Carlos I de España, V de Alemania, entonces Erasmo vino a España. No, es que Carlos V de Alemania y I de Alemania, Carlos V de España y I de Alemania vivió casi todo el tiempo fuera de España y casi no hablaba español. Fue un rey español que casi no hablaba español. Entonces Erasmo de Rotterdam fue su consejero en Alemania, pero a España no vino nunca Erasmo. Carlos V de Alemania y I de España, pues alguna que otra vez vino a España, ya que era el rey de España, ¿no? El nieto de Isabel la Católica y el primogénito de Juana, que pasó a la historia como Juana la Loca, Juana I de Castilla, hija de Isabel la Católica, y que hay un mito, no, se dice que, bueno, se sabe que Juana I de Castilla, la esposa de Felipe, Felipe el Borbón, el rey, Felipe el heredero a la corona de Francia, que pasó a la historia como Felipe el Hermoso, pues se sabe que Juana I de Castilla, que pasó a la historia como Juana la Loca, vaya pareja, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ella quedaba embarazada muy a menudo y bueno, se dice que cuando parió a Carlos, pues lo hizo en el baño, en una letrina, porque no se dio cuenta y salió el bebé. O sea, parió sin dolor y sin darse cuenta. Parió en una letrina a su hijo Carlos, el primogénito, que pasaría a ser rey de España y rey emperador de Alemania. Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Creo que fue él quien ordenó la construcción del Escorial y que murió sin verlo terminado. Parece que tomó más de un siglo construir el Escorial. Bueno, la obra esta de Erasmo, el Elogio a la Locura, fue una obra de carácter civil y religioso. Erasmo puede parecer, por lo que he dicho, un hombre muy liberal, ¿no? Pero era partidario de la reforma de la iglesia, pero sin romper con ella. Es decir, él no quería esa división entre protestantes y católicos que afortunadamente ocurrió, ¿no? Él no quería romper la iglesia en dos, ni en tres, ni en cuatro. Era partidario de la reforma de la iglesia cristiana, más no de la ruptura.
Sin embargo, varios libros de Erasmo fueron prohibidos en su época, a pesar de que no era un rompedor, no era un revolucionario, era un reformista. El humanismo español, ¿cuál fue su centro principal? El centro principal del humanismo español fue la Universidad de Alcalá de Henares, que está muy cerca de acá. Si quieren ir a Alcalá de Henares, es una ciudad que queda muy cerca de Madrid, ustedes toman el metro hasta Avenida de América. En el metro de Avenida de América suben al nivel de la calle o al sótano 1, 2, no me acuerdo. Y toman un autobús que va a Alcalá de Henares. Llega muy rápido, cuesta 2 euros y algo, creo. Y el regreso otros 2 euros y algo, máximo 3. Y bueno, en autobús y en 20 minutos, algo así, desde la Avenida de América, que es una estación de metro que hay en Madrid, en el norte de Madrid, ustedes toman un autobús y van a Alcalá de Henares, ¿no? Y pueden visitar la Universidad de Alcalá de Henares, que fue el centro de la divulgación del humanismo español. Fue fundada o creada por el cardenal Cisneros en 1508, en el siglo XVI. Nebrija se traslada en el 1512. Entonces la Universidad de Alcalá de Henares, pues la pueden visitar. Está cerca de Madrid. Y la Puerta de Alcalá se llama así porque los carruajes que iban hacia Alcalá de Henares en épocas antiguas, pues pasaban por esa puerta, o los que venían de Alcalá de Henares entraban a Madrid por esa puerta. En esta época del humanismo se hizo en España una Biblia políglota. La Biblia estaba en latín, griego, hebreo y arameo. Esto no es poca cosa, es una iniciativa importante. Hubo una influencia en el humanismo español de la poesía italiana, sobre todo en Juan Boscani y en Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega lo veíamos en el colegio en Venezuela en mi época, ahora no sé qué verán. No sé si ven literatura rusa o iraní, ojalá sea rusa. El Renacimiento también tiene que enfrentar crisis, ¿no? A un movimiento de tal apertura como el Renacimiento y que piensa cambiar las cosas de forma tan tajante, por supuesto le tiene que surgir oposición y entonces surge la llamada contrarreforma. Es un endurecimiento de las posturas religiosas. Hay un avance de la intolerancia. Empieza a no tolerarse el humanismo ni el Renacimiento. Muy lamentablemente. El humanismo influye en culturas nacionales. En España nuevamente influye en la picaresca. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que es una obra que yo creo que casi todos los países latinoamericanos, no casi, todos los países latinoamericanos, además de España, a cada rato ponen en escena el Lazarillo, o sea, a cada rato ponen en escena El Lazarillo de Tormes, que es una obra de la picaresca española, muy influida por el humanismo característico del Renacimiento. También se escriben grandes epopeyas que también son influidas, grandes epopeyas en España, que también provienen de una influencia del humanismo del Renacimiento. Luego también surge el manierismo, que es la imitación de artistas anteriores. El manierismo se considera un arte cortesano, de la corte, se hace en la corte, cortesano tiene que ver con la corte, y consiste en la imitación de artistas anteriores. En una época tuvo mucho prestigio y luego en otra época tuvo mucho desprestigio, ¿no? El manierismo evolucionará y se convertirá nada menos que en el barroco. El barroco tiene grandes exponentes como Tintoretto, el Greco y un etcétera enorme, ¿no? ¿Influye el humanismo, el Renacimiento en la ciencia y la tecnología? Sí. Hay grandes creadores en arquitectura, escultura, pintura y artes plásticas.
A nivel técnico hay avances supeditados a lo artístico. O sea, se hacían avances técnicos para utilizarlos en el arte. Por ejemplo, las cúpulas de Brunelleschi o la de Miguel Ángel, ¿no? Yo he visto ambas y son impresionantes. La de Miguel Ángel menos, porque es una cúpula deformada. Bueno, eso es otro video. El progreso técnico lleva a la divina proporción. Se descubre cuál es la proporción que debe tener el cuerpo humano, la proporción ideal, y entonces esto se lleva a la pintura, y esto sí que marca un hito, ¿no? Porque por fin se pueden dibujar cuerpos humanos con la proporción debida. En cartografía tenemos la proyección de Mercator, que se inventó en 1569. Yo hablé de ella en el video sobre los viajes de los portugueses y los españoles en el Atlántico, ¿no? Que no sabían calcular, que calculaban la latitud, pero no sabían calcular la longitud, y utilizaban un método llamado proyección de Mercator para saber dónde estaban, ¿no? Es un método precario, pero hoy en día tiene un gran interés como antigüedad, y además era muy curioso, muy interesante, ¿no? No dejaba de tener interés la forma como más o menos lograban saber la longitud en la cual se encontraban, ¿no? Era bastante inexacto, pero era muy interesante. La latitud la calculaban con el astrolabio a través de las fases de la luna. La longitud era el problema, que no sabían calcularle, y surgió la proyección de Mercator en 1569, que se considera un logro del humanismo dentro de lo que es el Renacimiento. También se diseñaron, pero no siempre se crearon, no siempre se fabricaron máquinas que aprovechan la energía, la del agua, la del viento. Por ejemplo, Leonardo da Vinci fue un gran inventor de este tipo de ingenios, ¿no? Y bueno, los planos de todo esto existen, ¿no? Se va a acabar la batería, espero que no. Avances más escasos en la ciencia, en la medicina surge, bueno, no, ya. Leonardo da Vinci, ya dije, fue un gran inventor de ingenios. Me quiero apurar porque se me va a acabar la batería. Da Vinci fue un gran inventor de ingenios que no siempre se construyeron. Y hubo un señor llamado Pedro Juan de Lastanosa que escribió un libro llamado Los 21 libros de los ingenios y las máquinas. Y entre ellos estaba el reloj. Hubo avances más escasos en otras ciencias. Por ejemplo, en la medicina surgió Paracelso, que fue un alquimista y un filósofo. Paracelso intenta romper con los tratados médicos de Galeno. Los tratados médicos de Galeno eran terribles y se usaban en la Edad Media. Para Galeno, todo se resolvía con el sangramiento. O sea, una persona tenía fiebre, le hacían un corte en una vena y lo dejaban sangrar un poco para que se curara. Y prácticamente los tratados médicos de Galeno, y esto se puede ver en muchas películas, ¿no? Películas, ahora no recuerdo, hace tiempo que yo no veo ese tipo de cine. No, Bertolucci, no, Visconti, bueno, en películas italianas y europeas, cines de autor. Ahora, cuando yo tenía entre 18 y 27 años, me acuerdo que vi una gran cantidad de películas donde se veía cómo hacían los sangramientos para curar cualquier cosa, gripe, lo que fuera. Hay que hacer un sangramiento, por supuesto eso no servía para nada, pero si por casualidad la persona no se moría, se decía, se salvó gracias al sangramiento. Bueno, con estos sangramientos recetados por el señor Galeno, fue con lo que quiso acabar Paracelso, ¿no? Bueno, en una película llamada Casanova, pero es que Casanova hay muchas. Hay una versión de Casanova estrenada sobre los primeros años 80, no me acuerdo el director, donde se ve cómo hacen sangramientos a una persona para curarla.
Pero hay más. También está Miguel Servet, que descubre la circulación pulmonar. Esto sí es muy importante, la circulación pulmonar. Descubierta por Miguel Servet. En astronomía surge Nicolás Copérnico, que se enfrenta a la tradición geocéntrica de Ptolomeo. Ptolomeo creía en el heliocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro de todo. Copérnico ya sabía que no. Y bueno, lo que hacían los de la Contrarreforma era tratar de imponer las teorías tradicionales apoyados en la autoridad, ¿no? En la autoridad política que todavía tenían, ¿no? Para ir en contra de estos avances. La batería. Bueno, no, vamos a dejarlo hasta aquí porque la batería no me deja, ¿no? Bueno, este es un video bastante corto, pero es un brief por si les sirve sobre el Renacimiento y el humanismo. Soy Concha Seijas, gracias por escucharme si lo han hecho. 2:59 de la mañana, viernes 5 de noviembre de 2021, coordenadas de Madrid. Bye bye.